Elas Torne nunca había querido un lugar tranquilo. Vida. En realidad no de la forma en que la mayoría. La gente lo imaginó. Había pasado décadas. En el caos de las guerras humanas, al mando. Flotas, gestión de crisis y resolución de problemas que podrían hacer que mundos enteros temblar. Sin embargo, allí estaba, mirando fijamente él. Silueta polvorienta del puesto avanzado X-17, a lo lejos. Más allá de cualquier ruta trazada en Midwa. Grupo, deseando solo la paz. Él. El puesto de avanzada flotaba silenciosamente sobre un moribundo. Estrella, su piel de metal golpeada por siglos de tormentas cósmicas. La mayoría de los humanos lo había olvidado hacía tiempo. Incluso el funcionario. Los archivos lo trataron como abandonado. Nota a pie de página en una guerra que había terminado antes. Elías ya había nacido. Para cualquiera. De lo contrario, este lugar sería un fantasma. Para él, era un refugio. Elías pilotaba su pequeño. Navegue con cuidado a través del estrecho. Bahía de Atraque. El imán del puesto de avanzada. Las abrazaderas estaban desgastadas y crujían mientras él. Alineado. Viejo amigo, murmuró para sí. Él mismo, dando palmaditas al panel de control. A ver si todavía te acuerdas de mí. La secuencia de atraque fue dura pero constante. Con un siseo de esclusas de aire y con un ruido metálico, la lanzadera se detuvo. Detente. Elías salió, el suelo, bajo sus botas vibrando débilmente. El polvo y el silencio lo recibieron. Inhaló. El aire reciclado de la estación, un aroma. De maquinaria vieja, metal y algo. Ligeramente dulce, casi como el tenue. Eco de una vida que se fue hace mucho tiempo. Él solo llevaba lo que necesitaba. Un pequeño paquete de suministros, algunos efectos personales y un conjunto de herramientas de mantenimiento. Todo. Lo demás era innecesario. Había dejado atrás humanos, política y guerras. Aquí, él finalmente pudo vivir como quería. En silencio, solo y sin interrupciones. Los pasillos del 17 eran familiares. Pero extraño. Las luces parpadearon débilmente mientras caminó. Las sombras se extendían a través. Paredes grabadas con símbolos que nunca había visto. Eran extrañas marcas extraterrestres. Rayado en los paneles mucho antes de que él había llegado. Elías hizo una pausa, examinando. Ellos, extraterrestres, susurró. Alguien estaba aquí ante nosotros. El pensamiento era a la vez emocionante y espeluznante. Había habido rumores, puestos de avanzada ocupados por humanos que desapareció, a veces dejando rastros de tecnología extraterrestre. Pero nunca había. Lo creí hasta ahora. Estas marcas eran deliberado, organizado, casi como un idioma. Y en lo profundo de su mente, sintió un destello de curiosidad. No había experimentado en años. Elías hizo su camino hacia el centro, una gran sala, con consolas, pantallas rotas y restos de sistemas automatizados. Él estableció, dejó sus herramientas y comenzó a inspeccionar sistemas, reparando lo que podía. Parpadearon mientras trabajaba. Luces brillaban suavemente. Los monitores parpadeaban con fragmentos de lecturas antiguas y el zumbido. El ruido de las máquinas llenó el silencio. Por primera vez en décadas, Elías me sentí a gusto. El ritmo de la rutina. Trabajar, arreglar máquinas viejas, escuchar el silencioso zumbido de la estación. Era casi meditativo. Imaginó meses de la soledad se extendía ante él como un mar en calma, sin interrupciones, sin discusiones, ninguna guerra, solo él y él. Puesto de avanzada. Pero la paz, se dio cuenta rápidamente. Rara vez venía sin un costo. En el tercero día, mientras Elías vagaba por las cubiertas inferiores,
Inspeccionando las antiguas bahías de almacenamiento, él. Noté una luz tenue parpadeando detrás. Un panel sellado. Curioso, lo abrió. Abierto. Dentro había una pequeña esfera. Objeto del tamaño de una cabeza humana. Flotando ligeramente por encima del suelo. Pulsaba con un suave resplandor azul. Elías se agachó, examinándolo. La superficie era suave, casi viva, y parecía responder a su mirada. Mientras extendía la mano tentativa, la esfera reaccionó. Brillaba más, cambiando de color en un ritmo hipnótico. Interesante, dijo, en voz alta. La palabra sonó hueca en él. Pasillo vacío. Muy interesante. De hecho, lo llevó a la centro, colocándolo sobre una mesa de metal. Mientras él observaba, la esfera comenzó a proyectarse. Débiles imágenes holográficas en el aire. Extrañas estructuras paisajísticas que desafiaban. Ingeniería humana, criaturas diferentes. Todo lo que había visto antes. Eran escenas pacíficas al principio, mundos prosperando en armonía. Pero había algo debajo de ello, algo Elías no podía nombrar. Una sensación de vigilancia, de advertencia silenciosa. En los próximos días, Elías estudió el artefacto. Parecía inerte pero vivo. A veces pulsaba más rápido cuando se acercaba. A veces él podría jurar que escuchó sonidos suaves como susurra, casi ininteligible. Él. Intenté hablarle en broma, preguntándole si recordó a los extraterrestres que lo habían abandonado. Detrás. No pasó nada, al menos no. Todavía. A pesar de su entusiasmo inicial, una pequeña parte de él se sentía incómoda. Él tenía la soledad elegida, sí, pero esto era más que la soledad. Esta era una vida de una especie. Él no entendió, mirándolo fijamente. Él a través de tecnología extraterrestre. Eso. Por la noche, Elías durmió intranquilo. El zumbido de la estación, por lo general un momento reconfortante. Canción de cuna, se sentía diferente. Vibraba en armonía con el artefacto, como si él, la propia estación se había despertado en respuesta a su presencia. En algún lugar del pasillos, creyó oír movimiento. Agarró su linterna y se puso a caminar. Con cuidado por los pasillos poco iluminados. Nada, solo el zumbido, cada vez más fuerte. Entonces lo oyó débilmente. Un sonido como un suspiro, suave, deliberado. Elías se congeló. Su mano instintivamente fue hacia su arma de mano, pero algo le decía que era. No es necesario. Esto fue algo. De lo contrario, algo no humano. Los susurros. Se hizo un poco más fuerte, casi formando palabras que no podía entender. Se inclinó más cerca del artefacto y por un momento sintió una conexión como un hilo tirando de su mente. Las imágenes destellan. Él. Civilizaciones extraterrestres, sus naves, sus luchas y algo más oscuro. Depredadores moviéndose a través de las estrellas. Invisible, imparable y aterrador. Elías se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado. Él estaba solo, verdaderamente solo y, sin embargo, no. Él, puesto de avanzada, la estación, el artefacto, ellos. Estaban vivos de una manera que él no podía explicar. Se dio cuenta entonces de que su tranquilidad, la vida ya se había ido. La soledad había sido una mentira. Los días siguientes fueron una mezcla de curiosidad e inquietud. Elías intentó aprender más sobre la esfera. Corrió diagnósticos, intentó comunicarse, e incluso probé experimentos sencillos como colocando pequeños objetos a su alrededor para verlos. ¿Cómo reaccionaba? Siempre respondía sutilmente, inteligentemente, como si fuera estudiándolo a cambio. Y sin embargo, a pesar de su miedo, Elías sintió una extraña regocijo.
Se había enfrentado a innumerables enemigos en su vida, humana, máquina y extraterrestre. Pero esto era diferente. Esto no era un pelea que podría ganar con la fuerza o astucia. Esto era algo más allá. Comprensión, y quizás más allá. La humanidad misma. Una noche, mientras reparaba una consola, cerca del reactor principal, Elías notó algo extraño. Los registros de la estación, antiguos y corrupto, mostró datos que nunca había visto antes. Coordenadas, lecturas extraterrestres y referencias a barcos que no pudo identificar. Era como si la estación en sí mismo tenía memoria, y el artefacto era una clave para desbloquearlo. Se inclinó contra la consola, frotándose los ojos. Hasta aquí llega la paz, murmuró. Parece como si hubiera obtenido más de lo que esperaba. Pero, mientras hablaba, sintió una chispa de anticipación. Cualquiera que fuera el artefacto, cualquier secreto que los extraterrestres habían dejado detrás de él, Elías sabía que ya no era solo un comandante retirado que busca la soledad. Él fue testigo de algo extraordinario, algo que había sido esperando por él, o quizás por alguien, como él todo el tiempo. El puesto de avanzada era de nuevo en silencio, pero por primera vez, el silencio no estaba vacío. Estaba vivo, esperando, observando, y en algún lugar profundo, en su interior, el artefacto pulsaba suavemente, constantemente, como si hubiera estado durmiendo durante siglos y finalmente había despertado. Elías respiró profundamente y sonrió. Débilmente. La vida tranquila que había deseado se había ido. En su lugar había algo. De lo contrario, algo peligroso, emocionante y absolutamente fascinante. Él aún no saber lo que los extraterrestres habían dejado atrás. Pero sabía una cosa. La vida en Outpost X-17 nunca volvería a ser el mismo. Elías Thorne había creído entender el puesto de avanzada. Había pensado que con reparaciones cuidadosas y disciplinadas, horario, podía doblarlo a su voluntad. Haz que sea un hogar tranquilo, lejos de la gente. Interferencia. Pero el artefacto lo había cambiado todo. Comenzó sutilmente. A la mañana siguiente. La extraña noche de los susurros. Las luces en el pasillo parpadeaban al ritmo de la música. Con la esfera pulsante. Palabra de máquina. Suavemente sin intervención. Las puertas se abrieron cuando se acercó y luego se cerró detrás de él. Sin nadie a la vista. El zumbido de la estación se había vuelto más fuerte, resonando profundamente en el suelo y las paredes como un latidos del corazón resonando a través del metal y piedra. Elías frunció el ceño y se frotó las sienes. Esto no es normal. Él llevó el artefacto de vuelta al eje central. Flotaba en el aire como siempre, brillando tenuemente azul. Pero ahora el resplandor parecía más cálido, casi acogedor. Cuando él se acercó, la esfera se movió, proyectando nuevas imágenes, más vívidas, más detallado. Ciudades alienígenas se extendían por mundos extraños, cielos llenos de colores y criaturas desconocidas que parecía flotar sobre la nada. Moviéndose con gracia perfecta, Elías extendió su mano. Instintivamente, y en el momento en que los dedos rozaron el borde de la proyección, un escalofrío recorrió su columna. Las imágenes cambiaron abruptamente. Mostraban un depredador, una entidad informe y arremolinada, que devoró planetas, sin dejar nada detrás. Se tambaleó hacia atrás. Tranquilo, él murmuró para sí mismo. Solo una imagen. Nada más. Pero en lo más profundo de su mente, él sentía algo más. Un eco de advertencia. El depredador no fue solo una visión. Fue un recuerdo. Una advertencia dejada por él. Extraterrestres. Los días siguientes fueron tensos.
Elías trabajó incansablemente, reparando el puestos de avanzada con sistemas defectuosos mientras se observa. El artefacto tenía una forma de anticipando sus movimientos. Cuando se fue, para reparar un panel de reactor, se necesitaría una luz. Parpadear donde necesitaba trabajar. Cuando se comprobaron los niveles de oxígeno, los monitores. Mostró más lecturas que las actuales. Le mostraron problemas potenciales que no tenía notado. Era inteligencia, no humana. Inteligencia, no inteligencia de máquina. Exactamente, pero algo intermedio. El artefacto estaba vivo. Una noche, Elías se despertó con una suave melodía. Tono que resonó por la estación. No era mecánico. Era orgánico, casi. Musical, pero estructurado con imposible precisión. Siguió el sonido. Linterna en mano al artefacto. Flotó más alto que nunca, su resplandor. Más brillante, proyectando sombras en él. Pasillos. Entonces sucedió. Los susurros volvieron más claros esta vez. Las palabras se formaron en su mente, aunque no lo hizo. No los oigas en voz alta. No tengas miedo. Te dejamos esto. El depredador. Ven. Elías se tambaleó hacia atrás. Tambaleándose. La inteligencia alienígena estaba. Comunicarse no con palabras, no con sonido, sino directamente en sus pensamientos. No podía controlarlo. No podía. Deténganlo. Y aún así, podía entenderlo. Durante la próxima semana, Elías experimentó con cautela. Habló con él. Artefacto en voz alta. ¿Quién eres? ¿Qué eres? ¿Tú? ¿Por qué estoy aquí? Las respuestas no llegaron. En palabras, sino en visiones. Vio extraterrestres, paisajes, civilizaciones prosperando en armonía. Entonces los depredadores arrasaron. A través de los sistemas, destruyéndolo todo. Los extraterrestres habían huido, dejando solo restos de su conocimiento detrás. El artefacto había sido su salvaguarda, una forma para continuar su trabajo, incluso en su ausencia. Elías se dio cuenta de la verdad. El puesto de avanzada era más que un refugio. Era un puesto de centinela, una torre de vigilancia contra algo más grande que la humanidad. Algo que podría destruir mundos. Sin pensar ni tener piedad. Y él por mera la casualidad había heredado la responsabilidad. La comprensión lo abrumó. Él quería paz, una vida tranquila. Pero ahora, comprendió que la presencia del artefacto significaba una cosa. No podía quedarse pasivo. No podía ignorar lo que podría suceder. Viniendo el depredador, fuera lo que fuese. No esperaría a que estuviera listo. Días transcurrió en una extraña mezcla de rutina y tensión. Elías reparó paneles, limpió polvo de los pasillos y vida mantenida. Apoyo. Al mismo tiempo, estudió el artefacto, aprendiendo a anticipar sus movimientos, para interpretar sus visiones. Poco a poco, surgió un patrón. Podría comunicarse de manera más efectiva cuando estaba tranquilo, centrado y abierto a su presencia. Una noche, Elías se sentó con las piernas cruzadas en el eje central, estudiando la esfera. Sentí una conexión repentina como un hilo, conectando su mente con su conciencia. La estación pareció desvanecerse. Vio los extraterrestres tal como habían sido mucho antes. La humanidad llegó a las estrellas. Exploradores, científicos, guardianes del conocimiento. Entonces volvió a ver al depredador. Una fuerza imparable que se arremolina y consume todo. Sintió una oleada de miedo, pero también determinación. Esto no fue una sueño. Esto fue una advertencia. Y ahora es su responsabilidad. La primera señal clara de peligro llegó cuando comprobó los sensores del puesto de avanzada. Un barco no identificado había entrado en él.
Sector. No era humano. Su firma. Era ajeno, pero hostil y diferente. Cualquier cosa en bases de datos conocidas. Elías. Estudió las lecturas cuidadosamente. El barco. Estaba escaneando, buscando, y era. Dirigiéndose hacia X-17. Su corazón latía con fuerza. Hasta aquí llegamos con una vida tranquila, murmuró. Activó las defensas de la estación, probando las antiguas torretas y escudos. La mayoría estaban desconectados, pero él logró traer a unos cuantos en línea suficientes para monitorear y advertir. Se dio cuenta rápidamente de que el viejo humano, la ingeniería fue insuficiente contra amenazas alienígenas avanzadas. Necesitaba la artefacto, y lo necesitaba. Elías se acercó con cautela, hablando en voz alta. Podríamos tener una visita. Prepárense. Si puedes. La esfera pulsó más brillante que nunca. Imágenes de defensas extraterrestres. Llenó la habitación. Escudos de energía, trampas y sistemas automatizados más allá de los humanos. Comprensión. El artefacto parecía comprenderlo plenamente. Juntos, comenzó a improvisar. Elías adaptó el puesto de avanzada que utiliza conocimiento extraterrestre, mezclando con su propio ingenio. Los días se volvieron en las noches, pero el depredador o lo que sea que haya rastreado el artefacto lo hizo. No apareció de inmediato. En cambio, Elías experimentó una extraña tensión. Él estaba solo, pero constantemente consciente de estar observado. La estación en sí parecía vivo. Sus pasillos resuenan susurros, pasos y suaves zumbidos. Exploró, adentrándose más en el puesto avanzado, descubriendo secciones selladas que no había notado antes. Una cámara contenía una gran consola, completamente alienígena en diseño. Los símbolos brillaban débilmente y el aire brillaba con energía latente. Cuando él se acercó, el artefacto flotó a su lado. Él, casi guiándolo. Elías pasó horas descifrando la consola, anotando similitudes con la esfera más pequeña. Poco a poco, se dio cuenta de que era un control sistema, no para el puesto de avanzada en sí, sino para el artefacto. Le permitió interactuar con la estación para manipularla, maquinaria, y tal vez incluso defender sí mismo o él. Mientras trabajaba, sintió una extraña sensación de compañerismo. Por primera vez en años, no lo hizo. Me siento completamente solo. El artefacto no era. Ya no es solo una curiosidad. Era una pareja, un tutor y quizás incluso un profesor. Una noche, después de una larga sesión de reparaciones y estudio, Elías se sentó en él. Plataforma de observación, mirando a los moribundos. Estrella más allá de la estación. El artefacto flotaba a su lado, pulsando suavemente. Él susurró en voz alta, casi para sí mismo: yo no vine aquí a pelear. Solo quería paz. Y en su mente, escuchó la respuesta: la paz es una elección. Pero la elección requiere conocimiento. Has sido elegido. Porque puedes entender. Elías se estremeció. Las palabras no fueron pronunciadas. Ni siquiera eran pensamientos. Eran algo más profundo, algo que resonó en su propia conciencia. Me di cuenta de que el artefacto estaba enseñando a él, preparándolo para lo que venía. Miró la estrella afuera. Solo él podría haber temido el silencio, pero ahora sintió una extraña euforia. El universo era vasto, desconocido y peligroso, pero por primera vez, él no estaba completamente impotente. El puesto de avanzada, el artefacto y el legado extraterrestre fueron entrelazado con él. Ya no era un hombre que buscaba la soledad. Era un centinela, un protector del conocimiento y la vida, enfrentándose a una amenaza que no tenía nombre,
ni piedad, ni conciencia. Elías sabía que el depredador vendría. La pregunta no era si, sino cuándo y, cuando lo hiciera, no lo afrontaría. Ciegamente. Sonrió levemente. Está bien. Susurró. Veamos qué tienes. Para mí. Por primera vez en décadas. Elías sintió la emoción del propósito. Y. En algún lugar de los pasillos vacíos de puesto avanzado X-17, el artefacto pulsó. Brillantemente, como si entendiera. Completamente. La vida tranquila se había ido. En su lugar era algo mucho más grande. Oportunidad de demostrar una vez más que la humanidad podría levantarse, adaptarse y perdurar, incluso en el rostro de fuerzas mucho más allá. Comprensión. Elías Torne se había acostumbrado a la zumbido del puesto avanzado X-17. Ya no era solo el sonido de maquinaria. Era el latido del corazón de la estación, un ritmo que pulsaba en sintonía con el artefacto. Pasó sus días aprendiendo, experimentando y preparándose. Pero en el fondo, sabía que la calma podía. No duró. Los sensores habían detectado movimiento hace semanas. Un barco que no pertenecer. Algo venía. El primero. El contacto claro se produjo sin previo aviso. Fue un leve punto en el largo alcance. Escáneres, apenas detectables al principio. Elías entrecerró los ojos ante la consola, ajustándose. Las lecturas. El punto se hizo más grande, moviéndose deliberadamente hacia el puesto avanzado. No era humano. Su firma energética. Era extraño, irregular, casi caótico. Nada en las bases de datos humanas coincidió. Eso. El artefacto palpitaba a su lado, brillando más intensamente. Las imágenes pasaron rápidamente. El aire. Formas moviéndose a través del espacio. Zarcillos de oscuridad envolviendo barcos. Mundos consumidos sin resistencia. A Elías se le encogió el estómago. Esta era la depredador, la misma fuerza que el artefacto. Ya se lo había mostrado antes. Trabajó rápido, poniendo en funcionamiento los viejos sistemas de defensa. Los escudos zumbaron, los campos de energía parpadearon. A la vida, y las torretas crujieron mientras se pusieron a prueba. Sin embargo, Elías lo sabía. No sería suficiente. Ingeniería humana. Solo no podría esperar igualar esto. Amenaza. Tendría que usar el artefacto. Sentado en el eje central, él colocó sus manos cerca del flotador. Esfera. Muéstrame, dijo en voz alta. Enséñame. Me enseñó a combatirlo. El artefacto pulsó violentamente, y las imágenes llenaron su mente. Diagramas de tecnología alienígena, defensiva, estrategias, incluso formas de manipular. Espacio alrededor de la estación. Todo el conocimiento. Abandonados por una civilización que desapareció hace mucho tiempo. Elías lo absorbió lo mejor que pudo. La mente corría para comprender. Pasaron las horas. O tal vez minutos. El tiempo se sentía distorsionado en la estación. Salió del trance. Con un plan. Usando una combinación de ingeniería humana y guía extraterrestre. Él comenzó a modificar el puesto de avanzada. Pasillos. Se convirtieron en trampas. Los conductos de energía eran diseñados para actuar como defensas automatizadas. Los señuelos holográficos cobraron vida, simulando personal donde no existía. Y a pesar de todo, el artefacto pulsó, guiándolo. El primer ataque se produjo en noche. El depredador atacó como una sombra, a través de las estrellas. No viajó como un barco convencional. Fluía, girando, a través del espacio, invisible hasta que fue casi en la estación. Los sensores. Se detectaron múltiples entidades, enjambre, formas cambiantes que desafiaban a cualquier ser humano. Comprensión de la física. Elías sostuvo su respiración mientras la primera ola golpeó. Las torretas abrieron fuego, rayos de energía.
cortando la oscuridad, pero el depredador se adaptó al instante. Formas. Cambió, moviéndose a través de las defensas como si la estación fuera transparente. Hilas. Maldijo en voz baja. Aprende rápido. Esta vez el artefacto pulsó más brillante. Aparecieron instrucciones holográficas en el aire, mostrando puntos débiles en él. Formas de depredadores. Elías ajustó el red de defensa en consecuencia, redirigiendo potencia para torretas y escudos específicos. Poco a poco, el enjambre empezó a flaquear. Rayos de energía que golpean con precisión. Guiados por conocimiento extraterrestre. Durante horas. La batalla rugió. La estación se estremeció. Bajo repetidos impactos. Las luces parpadearon. Y pasillos llenos de chispas y humo. Elías se movía como un director de orquesta, orquestando una danza de energía metálica y inteligencia extraterrestre. Sin embargo, a pesar de su ingenio, el depredador presionó. Sus movimientos fueron impredecible, su estrategia adaptativa, y sus números parecían infinitos. Elías, me di cuenta de algo crítico. El depredador no solo estaba atacando al estación, lo estaba estudiando, aprendiendo. Él, sondeando sus respuestas, hizo una pausa y respiró hondo. ¿Tú quieres aprender?, murmuró. Está bien, también te daré una lección. Usando la guía de los artefactos, comenzó. Poner trampas dentro de trampas. Campos de energía. Se movió de forma impredecible. Corredores que parecían vacíos y estaban llenos de señuelos holográficos. Maquinaria antigua era preparado para dispararse en momentos precisos. El ingenio humano combinado con el extraterrestre. La tecnología se convirtió en un rompecabezas mortal para el depredador, y funcionó. El depredador vaciló y se retiró brevemente, solo para regresar con un nuevo enfoque. Elías se anticipó esta vez, utilizando el artefacto para predecir sus movimientos. Los pulsos de energía golpearon al depredador, obligándolo a fragmentarse y luego a recombinarse. La estación se convirtió en un arma viviente, respondiendo a cada golpe, a cada maniobra. Las horas se convirtieron en una completa rotación de la estrella moribunda. El cuerpo de Elías. Acht. Su mente corría, pero no podía detenerse. El depredador no cedería. Finalmente, después de un ciclo largo y agotador, la primera ola se retiró. El depredador no había sido destruido. Fue inteligente, implacable, pero había sido obligado a retirarse. Elías se desplomó contra una consola, respirando con dificultad, sudor surcando su rostro cubierto de polvo. Eres inteligente, le susurró al artefacto, pero no lo suficientemente inteligente. La esfera pulsó suavemente en respuesta. Lo hizo. No necesito palabras. Elías entendió la significado. Había sobrevivido, pero el depredador volvería. Y la próxima vez sería más fuerte, más inteligente, más peligroso. Durante los próximos días, Elías trabajó incansablemente. Reparó los daños, sistemas, escudos reforzados y creó defensas más complejas. Exploramos más a fondo el puesto avanzado, descubriendo escondites alienígenas de conocimiento, armas, fuentes de energía, incluso notas sobre el comportamiento del depredador. Cada descubrimiento le dio una ventaja, pero también un escalofrío. Recordatorio. El depredador era antiguo, fuerza que había cazado a todo el mundo. Civilizaciones a la extinción. Y ahora, lo había encontrado. Una noche, mientras, al monitorear sensores de largo alcance, Elías vio algo inesperado. Otro barco. Se acercaba, pero este era diferente. Su firma energética era humana, aunque modificado con tecnología alienígena. La curiosidad se apoderó de él.
Llamó al barco. Pero no hubo respuesta. Solo silencio. Decidió investigar. Amanecer. Traje de presión, preparó el transbordador. Para un vuelo corto fuera del puesto avanzado. La nave humana flotaba silenciosamente en él. Vacío, su casco brillando débilmente bajo. La estrella moribunda. Mientras se acercaba, él notó señales de batalla, marcas de quemaduras, paneles dañados y residuos energéticos. Diferente a todo lo humano. En el interior encontró a un solo ocupante, un piloto inconsciente en la cabina. Vida. Apoyar la respiración mantenida, pero la persona era débil, claramente un sobreviviente de un encuentro con el depredador. Elías llevó al piloto de regreso al puesto avanzado. Atender lesiones, estabilizar signos vitales. Cuando el piloto se despertó, ella lo miró, con ojos cansados. ¿Quién eres tú? Ella preguntó, voz de caballo. Elías Torne, dijo. Respondió. Tienes suerte de que estuviera aquí. Eso, cosa, es cazar las estrellas. Tú, debería haber abandonado este sector. Ella parpadeó, la confusión y el miedo se mezclaron. Ya lo sabes. Él asintió. Lo he hecho. Me he estado preparando. Estás a salvo aquí. Ahora. La piloto, una joven llamada Lyra, explicó que su barco había sido parte de una misión de reconocimiento. Ellos había descubierto rastros de actividad extraterrestre, estaciones abandonadas, reliquias de un pasado perdido, civilización. Y entonces el depredador los encontró, destrozando su flota sin misericordia. Elías escuchó, su mente ya. Carreras. Juntos, él y Lyra comenzaron a plan. El puesto avanzado no pudo resistir un ataque directo para siempre. Pero con él, la guía de los artefactos y el ingenio humano tenían una oportunidad. Podrían convertir el estación en una trampa, una fortaleza, una arma de estrategia en lugar de bruta fuerza. Pasaron días de preparación. Reforzaron corredores, integraron tecnología extraterrestre con sistemas humanos, y se entrenaron en coordinación con el artefacto. Elías descubrió que el artefacto podía anticipar ataques, sugerir maniobras, e incluso manipular los campos de energía para crear escudos temporales. Al final de el ciclo, el puesto de avanzada se transformó. Ya no era solo un lugar de la soledad. Era un arma, una vida. Centinela capaz de luchar contra un depredador. Diferente a todo lo que la humanidad había enfrentado antes. Y en lo profundo de la estación, Elías sintió algo que no había sentido en años. Esperanza. Esperanza atenuada por el miedo. Sí, pero aún así espero que el depredador volvería. Elías lo sabía. Él podía sentir su aproximación incluso antes. Los sensores lo detectaron. Fue paciente, inteligente e implacable. Pero ahora él estaba listo, no solo con habilidad humana, pero con guía extraterrestre, tecnología, más allá de su comprensión, y el conocimiento de que ya no estaba solo. Lyra estaba de pie junto a él en el centro, observando el pulso del artefacto suavemente. Está vivo, susurró. Elías asintió. Sí, y está de nuestro lado. El artefacto pulsó más brillante, proyectando imágenes holográficas de trampas defensivas, maniobras y predicciones de la estrategia del depredador. Elías los estudió, con cuidado, comprometiéndose con cada patrón. Memoria. Esta ya no era una estación de soledad. Era un campo de batalla y él no era. Ya no es solo un comandante retirado que busca paz. Era un estratega, un centinela, un humano armado con conocimiento alienígena, listo para luchar por la supervivencia. El silencio. La vida que había deseado se había ido, pero en el lugar era propósito, y propósito. Elías
Sabía que era mucho más valioso que la paz. Las estrellas más allá de la plataforma de observación. Brillaba débilmente. En algún lugar, él, depredador conmovido, paciente e imparable. Pero Elías Thorne, armado con un arma alienígena. El conocimiento y la determinación humana. Fue. Esperando. El silencio del puesto avanzado X-17 había. Terminó. El depredador había regresado. Elías Thorne se encontraba en el centro del escenario, con los ojos. Escaneando las pantallas brillantes. El artefacto flotaba a su lado, pulsando. Rítmicamente. Cada sensor, cada proyección holográfica, cada energía. La lectura gritó la misma advertencia. El depredador estaba cerca y era diferente. Cualquier cosa que hubieran enfrentado antes. Lyra, el joven piloto que había rescatado, se quedó parado. A su lado, sus manos agarrando el barandilla firmemente. Viene más rápido. Más de lo que pensábamos, dijo con la voz tensa. Nunca había visto nada igual. Elías asintió, con la mandíbula apretada. Entonces te mostraremos. Es exactamente lo que los humanos pueden hacer. El primer ataque del depredador llegó de repente. Sin previo aviso. La estación se estremeció. Mientras los zarcillos de energía golpeaban el exterior. Casco. Saltaron chispas. Sonaron las alarmas y el zumbido del puesto de avanzada se elevó hasta convertirse en un rugido ensordecedor. Elías gritó órdenes a los sistemas de defensa automatizados, routing. Potencia a las torretas y escudos. El artefacto pulsó furiosamente, proyectando esquemas holográficos de la estación. Las barreras energéticas cobraron vida. Los pasillos se movían con la precisión de un organismo vivo. Y las torretas giraron. Automáticamente, guiado por extraterrestres. Inteligencia e instinto humano. El depredador era astuto. Sus ataques eran impredecible, fluyendo a través del espacio. Como sombras líquidas. No golpeó. En oleadas. En cambio, sondeó, probó. Y se adaptó, buscando debilidades. Uno de los zarcillos golpeó un punto crítico. Conducto de energía, enviando una lluvia de chispas a través del centro. Elías se zambulló hacia el lado, evitando por poco lastimarse. Él gritó. Necesitamos aislar el sur. Corredor. Escudos de ruta allí. Lyra asintió y se dirigió rápidamente a la consola. Juntos manipularon la estación. Sistemas. El artefacto pulsaba en sincronía. Con sus esfuerzos como si los guiaran. Enseñándoles, anticipándose a la depredadores cada movimiento. Horas pasaron en un borrón de energía, pulsos, alarmas y persianas mecánicas. Elías no luchó. No solo con tecnología, sino con estrategia. Utilizó la propia estación como arma. Pasillos llenos de trampas de energía. Señuelos holográficos que proyectan sus imágenes en múltiples pasillos, incluso reutilización de viejos drones de mantenimiento como interceptores móviles. El depredador respondió de inmediato, dividiendo su formar en unidades más pequeñas para evitar defensas. Su inteligencia era aterrador. Elías se dio cuenta de que esa bestia, la fuerza, no ganaría esta batalla. Solo la astucia, la adaptación y la velocidad podrían manténlos vivos. Elías, gritó Lyra, apuntando a la pantalla del sensor. Rumbo al reactor. Maldijo en voz baja. Si el reactor sufrió una falla y toda la estación sería destruido. Sin dudarlo, corrió hacia el control del reactor. Los zarcillos del depredador se retorcieron. El casco, brillando con energía oscura, cortando el metal como si fuera papel. Usando la guía de artefactos, Elías activó una serie de emergencias. Protocolos. Los campos de energía rodeaban el reactor mientras los drones de mantenimiento fueron enviados como distracción.
El depredador golpeó, y por un momento, pareció imparable. Pero entonces las trampas se activaron. Los pasillos. Desplazado. Pulsos de energía golpeados desde ángulos ocultos y el depredador. Los zarcillos se ralentizaron, se retorcieron y, repelido, Elías exhaló bruscamente. El corazón le latía con fuerza. Uno menos, dijo. Murmuró. Pero no había tiempo para celebrar. El depredador fue implacable. Se adaptó rápidamente, aprendiendo de todos. Ataque, analizando cada movimiento. La batalla continuó durante ciclos. Horas. Se extendió por días. Dormir era imposible. Descansar era peligroso. Elías y Lira se turnaron. Sistemas de monitoreo, reparación de daños y coordinar ataques. El artefacto siguió siendo su guía constante, proyectando estrategias alienígenas y prediciendo los próximos movimientos del depredador. Durante una breve pausa, Elías se inclinó contra una consola, sangre y sudor, manchando su cara. Aprende más rápido de lo que puedo pensar, admitió. Sí, se adapta completamente, nada lo detendrá. Lira lo miró con expresión sombría, pero decidido. Entonces lo hacemos aprender. Más rápido de lo que puede. Lo usamos contra. Elías asintió. Esa era la clave. El depredador prosperó gracias a la adaptación, pero también podría ser engañado. Usando el artefacto, comenzaron a poner una trampa. A diferencia de todo lo que el depredador había hecho, se encontraron corredores holográficos, creado para confundir su percepción. Los conductos de energía fueron redirigidos para crear objetivos falsos, incluso el casco exterior. Pulsos emitidos diseñados para imitar vulnerabilidad. El depredador regresó, golpeando más fuerte que antes. Los zarcillos atravesaron el casco. Energía. Las lanzas quemaron las cubiertas exteriores y la estación crujió bajo el asalto. Pero Elías y Lira estaban listos. El depredador cayó en la trampa. Su forma se fragmentó, mientras perseguía los objetivos falsos. Energía. Los pulsos golpeaban desde todos los ángulos, dañando sus zarcillos y obligándolo a dividirse. Una y otra vez. Elías y Lira se movieron a través del eje central como un baile, coordinando ataques con precisión. Ahora activa el campo central. Elías gritó. El artefacto pulsó violentamente. La energía fluía desde la propia estación, a través del reactor, hacia los pasillos, y salir por los conductos. El depredador chilló, un sonido antinatural, que resonó por toda la estación mientras se formaron formas fragmentadas. Simultáneamente, saltaron chispas, metal, retorcido, y por primera vez, Elías sintió que el depredador vacilaba. Pero no ha terminado. El depredador se adaptó, formando nuevas formas que se enroscan en los pasillos, golpeando desde ángulos inesperados. Zarcillo se estrelló contra el eje central, enviando a Elías al suelo. Piso. Lira se lanzó a ayudarlo, pero otro golpe destrozó una viga de soporte, enviando escombros a llover. ¡Levántate! Elías gritó, poniéndose de pie. Pies. Terminamos esto o la estación muere. Juntos, activaron fase final de su plan. Utilizando el artefacto, redirigieron todos los restantes. Potencia a un pulso de energía concentrada. Toda la estación se convirtió en una sola arma, centrada en un punto, el núcleo del depredador. Señuelos holográficos. Lo atrajo a su posición. Campos de energía. Restringió su movimiento, y luego Elías desencadenó el pulso. Una oleada cegadora de la luz llenó la estación. El depredador gritó, retorciéndose violentamente, y luego, con un último obturador resonante, retrocedió y desapareció en el vacío.
El silencio volvió. La estación tembló. Dañado, pero intacto. Salió humo de paneles rotos. Las chispas seguían cayendo. De conductos expuestos. Elías se hundió hasta el suelo, exhausta más allá de lo imaginable. Lyra se desplomó a su lado, respirando con dificultad. Su cara estaba cubierta de hollín y sudor. Se ha ido, susurró. Elías miró el artefacto, que flotaba en silencio, pulsando suavemente, casi con calma. Por ahora, dijo. No será devuelta por un tiempo, pero es paciente. Aprenderá y volverá. Él exhaló profundamente, sintiendo el peso de lo que habían sobrevivido. El puesto de avanzada era maltratados, pero los habían retenido. Juntos, el ingenio humano y el extraterrestre. La orientación había convertido una estación frágil en una fortaleza capaz de resistir contra una fuerza casi imparable. Durante los días siguientes, Elías y Lyra trabajó incansablemente para reparar la estación. Reforzaron muros y desviaron los caminos dañados. Sistemas y se aseguró el soporte vital. Estable. Cada tarjeta o cada panel. Se inspeccionó el sistema de control y fortificado. El artefacto ayudó. Dondequiera que pudiera, proyectando esquemas. Y predecir puntos débiles. En un raro momento de calma, Elías se quedó en él. Plataforma de observación, con vista al estrella moribunda. El depredador se había ido, pero la amenaza persistía. Se dio cuenta. Algo profundo. Los humanos no eran la especie más fuerte de la galaxia, pero eran adaptables. Podían aprender, innovar y sobrevivir donde otros podrían fallar. Y con el artefacto, tenían una oportunidad de afrontar incluso lo imposible. Lyra se unió a él en silencio, siguiéndolo con la mirada. Suyo. ¿Crees que podemos hacerlo de nuevo? Preguntó en voz baja. Elías asintió. Nosotros no tenemos elección. Tenemos que ser. Listo. Y la próxima vez estaremos aún más fuerte. El artefacto pulsó. Junto a ellos, un latido constante en él. Silencio. Había sido una guía, un arma. Y un maestro. Elías entendió ahora que lo había elegido por una razón. No solo por su habilidad, sino por su capacidad para adaptarse, pensar y luchar de maneras. El depredador no lo esperaría. El silencio. La vida que había soñado cuando nació. Llegó al puesto de avanzada X-17 y se había ido. El lugar era vigilancia, responsabilidad y propósito. Ya no era solo un jubilado comandante que buscaba la paz. Era un centinela, un guardián del conocimiento y vida, de pie frente a una amenaza que había. Civilizaciones destruidas antes de la humanidad. Incluso existía. Y en lo profundo del vacío, más allá de la estación, Elías conocía el depredador estaba observando, esperando, aprendiendo. Pero él estaba listo. Él lo haría. Lucharía. Sobreviviría. Y la humanidad, a pesar de su fragilidad, perduraría. Las estrellas afuera parpadeaban débilmente, distantes e indiferente. Sin embargo, dentro del puesto de avanzada, vida, inteligencia y determinación, brillaba más que cualquier estrella. La estación estaba maltrecha, pero viva. Elías, Lyra, y el artefacto había demostrado que, incluso frente a una situación abrumadora, oscuridad, coraje humano e ingenio, podría brillar. Y en lo más profundo de mí, Elías sonrió débilmente. La vida tranquila podría no volver nunca. Pero lo que tenía ahora era mucho mayor. Era propósito. La calma después de la tormenta fue solo temporal. El puesto avanzado X-17 había sobrevivido. El primer asalto a gran escala del depredador. Pero Elías Torne sabía que no debía hacerlo. Creo que se acabó. El depredador estaba paciente.
Se había retirado, pero solo para aprender, adaptarse, prepararse. Sería regreso. Elías se movió por el centro, supervisando las reparaciones. Todavía hay chispas. Cayeron de conductos expuestos y el humo rizado de metal retorcido. Pero las defensas de la estación eran más fuertes que nunca. Los corredores habían sido desviados. Torretas reforzadas y escudos de energía. Estabilizado. El artefacto flotaba junto a él, pulsando suavemente, un recordatorio constante. Que no estaba solo. Lyra se acercó. Su expresión era una mezcla de determinación y agotamiento. ¿De verdad crees que está volviendo?, preguntó ella. Elías estudió las estrellas distantes, el vacío, más allá de la plataforma de observación. No es un. La pregunta es si, Lyra, solo cuándo. Y nosotros tenemos que estar preparados. Esta vez lo terminamos. O no sobrevivimos. Habían pasado semanas preparándose. Cada panel, cada corredor, cada sistema había sido fortificado. El artefacto les había enseñado cómo integrar la tecnología extraterrestre con ingenio humano, señuelos holográficos, trampas de energía y defensas reactivas hechas. La estación era un arma viviente. Elías aprendió a confiar en el artefacto y a su vez, el artefacto pareció confiar en él. Juntos, eran un equipo, una mente humana, guiados por inteligencia extraterrestre. Entonces, el depredador regresó. Surgió de la vacío como una sombra hecha de vida. Oscuridad. Una masa arremolinada de energía y zarcillos más grandes y aterradores que antes. Los sensores detectaron múltiples formas, fracturando y recombinando a medida que se acercó a la estación. Elías sintió una fría emoción de miedo y determinación. Activen todos los sistemas, ordenó. No. Sorpresas esta vez. El artefacto pulsó violentamente, proyectando complejos esquemas holográficos en el aire. Los escudos de energía cobraron vida en todo el mundo. El casco. Las torretas giraban automáticamente, disparando en ángulos precisos. Holográfico. Aparecieron señuelos en todos los pasillos, proyectando múltiples copias de Elías y Lyra. El depredador atacó de inmediato. Sus zarcillos atacaron y desgarraron el casco exterior mientras lanzas de energía quemó los muros reforzados. La estación se estremeció violentamente y sonaron las alarmas. Sonó en todos los pasillos. Elías gritó órdenes, su voz cortando a través del caos. Desviar energía a los escudos del norte. Lyra redirige los conductos secundarios a el reactor central. Ahora Lyra se movió con precisión, sus manos volando a través del controles. Juntos orquestaron una sinfonía mortal del ingenio humano y guía alienígena. El depredador adaptado. Rápidamente, dividiéndose en formas más pequeñas para eludir las defensas. Fue implacable, inteligente y terriblemente rápido. Elías se dio cuenta de que la fuerza bruta por sí sola no lo derrotarían. Necesitaban, piensa, para burlarlo, para convertirlo en algo. Inteligencia contra sí misma. El artefacto pulsó, enviando ondas de conocimiento extraño en su mente. Imágenes de manipulación energética, puntos débiles en la. Los depredadores se forman y los métodos de la contención brilló ante él. Elías. Entendí que esto no era solo una pelea. Era un rompecabezas y tenía que resolverlo perfectamente, o la estación estaría destruido. Se movió rápidamente, arrastrándose. Flujos de energía, activando trampas y coordinando ataques. El depredador atacó de nuevo, destrozando un corredor reforzado, pero esta vez cayó en una trampa cuidadosamente preparada. Energía. Campos arremetieron contra conductos ocultos.
envolviéndose alrededor de sus zarcillos y restringiendo sus movimientos. Holográfico. Los señuelos lo atrajeron hacia el reactor. Cámara, donde se lleva a cabo la fase final de el plan de Elías esperaba. Lyra, necesitamos la pulso central listo, gritó. Lyra. Los dedos volaron por la consola. Casi. Allí ahora. El artefacto pulsó. Violentamente, proyectando una concentrada campo de energía alrededor del reactor. Cada conducto, cada canal, cada fuente de la energía de la central fue redirigida a una punto único. El depredador gritó, un sonido que resonó por los pasillos. Una mezcla de rabia e inteligencia. Luchó contra la restricción energética. Sus zarcillos azotando salvajemente. Elías y Lyra trabajó al unísono, guiando a la pulso de energía, asegurándose de que golpeó precisamente en el núcleo del depredador. La estación se estremeció bajo la inmensa poder, luces parpadeantes, chispas volando. Y luego, con un destello cegador, el pulso golpeó. El depredador gritó una vez más, su forma se desenreda, se retuerce. Violentamente. Por un momento, pareció imparable. Pero entonces el campo de energía, apretándolo, comprimiéndolo y finalmente, explotó hacia afuera en un estallido de oscuridad. Energía, dispersando fragmentos en él. Vacío. El silencio volvió. La estación tembló. Dañado pero intacto. Elías se hundió hasta el suelo, exhausto, sudoroso y hollín, rayando su rostro. Lyra se desplomó. A su lado, respirando con dificultad, sus manos temblando. Se acabó, susurró. Casi con incredulidad, Elías sacudió su cabeza lentamente. Por ahora, dijo. Es paciente. Aprende. Pero hemos ganado esto. Ronda y hemos aprendido de ello. El artefacto flotaba junto a ellos, pulsando. Suavemente. Proyectó una serie final de imágenes. Ciudades alienígenas, prósperas. Civilizaciones y advertencias sobre la depredador. Elías comprendió ahora la propósito del artefacto. Había sido. No se dejó como arma, sino como guía, como salvaguarda de la vida. Los extraterrestres tenían. Confiaba en que alguien humano, podría aprender, adaptarse y sobrevivir. Elías se recostó, dejando que el peso de la victoria se posó sobre él. El puesto de avanzada fue maltratada, pero viva. La estación había demostrado que incluso una pequeña fuerza humana, guiados por la inteligencia, la estrategia y el coraje podría resistir una amenaza abrumadoramente superior. Lyra lo miró con asombro y respeto. Sus ojos. No entiendo cómo lo hicimos. Eso, dijo en voz baja. Fue imposible, sonrió Elías débilmente. Nada es imposible cuando los humanos pueden. Aprende más rápido de lo que cualquier depredador espera. Esa es nuestra fuerza. Pasaron días siguientes reparando la estación. Restablecer el poder y reforzar la defensas restantes. Cada corredor. Se revisó cada panel, cada torreta. Y fortalecido. Elías enseñó a Lyra todo lo que había aprendido de la artefacto. Compartir estrategias, energía, manipulaciones y tácticas predictivas. Juntos se convirtieron en un equipo formidable. Listo para lo que venga después. ¿Cómo? La estación se estabilizó, Elías se quedó en la plataforma de observación, con vistas a las estrellas. Pensó en la vida tranquila que había deseado una vez, la soledad que tenía buscado. Se fue para siempre, reemplazado por algo más grande, propósito, responsabilidad y el conocimiento de que la humanidad podría estar a la altura incluso de los desafíos más imposibles. El artefacto latía suavemente a su lado, proyectando una imagen final, un mensaje claro y inquebrantable.
No estás solo. Guardia. Lo que nos queda. Prepárense para lo que viene a continuación. Elías entendió. Inmediatamente. La civilización extraterrestre había. Dejó el artefacto no solo como un arma, sino como legado. Alguien tenía que llevarlo adelante para proteger la vida, para enseñar y hacer frente a las amenazas, más allá de la comprensión humana. Y ahora que la responsabilidad era suya, Lyra se unió a él. Su expresión era solemne pero decidida. ¿Y ahora qué hacemos?, preguntó. Elías se volvió hacia sus ojos que brillaban con resolución. Nos preparamos, estudiamos, aprendemos. Y si el depredador regresa, estaremos listos. No solo para sobrevivir, sino para luchar, para perdurar y demostrar que la humanidad puede levantarse, incluso contra lo imposible. Las estrellas afuera parpadeaban débilmente, distantes e indiferente. Pero dentro del puesto de avanzada X-17, la vida, la determinación y el coraje ardieron. Más brillante que nunca. El artefacto flotaba. Junto a ellos, un guía, un maestro y un guardián. Y Elías Thorne, una vez un hombre, en busca de la paz, se había convertido en un centinela de el ingenio y la resiliencia humanos. La vida tranquila que había deseado nunca llegaría. Regresar. Pero lo que tenía ahora estaba lejos. Mayor. Ya no estaba solo. Estaba parte de algo más grande, algo eterno, el legado de la vida, la promesa de supervivencia y la fuerza perdurable de la humanidad. Elías miró hacia él. Estrellas, sintiendo el pulso del artefacto. En su mente, en algún lugar del vacío, el depredador aún puede existir, esperando, aprendiendo y observando. Pero él estaba listo, y no vacilaría. El futuro era incierto. La galaxia era vasto y peligroso. Pero por primera vez en mucho tiempo, Elías sintió esperanza. La esperanza, la determinación y el propósito eran más fuerte que el miedo y la humanidad. Adaptable, inteligente y resistente, sería aguantar. El artefacto pulsó una última vez. El tiempo suavemente como un latido. Fue promesa, una advertencia y un comienzo. Elías Thorne sonrió levemente. El silencio. La vida se había ido, pero la vida, la aventura y el propósito apenas había comenzado.